Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les acompaño desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, 3 temas son noticia. Los vemos en titulares. El primero de ellos es Noticia Colombia. La respuesta del gobierno sobre el asesinato sistemático de líderes sociales es tan preocupante como la misma situación. Según el gobierno, no hay dinero para su protección porque son muchos. Y mientras esto dice, otro activista perdió la vida en norte de Santander. Vamos a analizar esa situación. Segundo tema que es noticia, España, no cesan los escollos políticos para el gobierno de Pedro Sánchez. Los presupuestos, la unión de la extrema derecha, el quiebre de la izquierda, el asunto catalán le pasan factura. Miembros de su gobierno anuncian un posible anticipo de elecciones, incluso antes de las municipales. Tenemos el análisis. Tercer tema que es noticia, Venezuela. Más de 2 millones de personas han firmado por la no intervención militar en el país. Plazas y parques son epicentro de un momento decisivo entre la paz y la guerra, de no solamente un país, de todo un continente. En ese contexto, les contamos cuál es la percepción del pueblo sobre los hechos de las últimas semanas, desde la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente del país. Tenemos el análisis de todos estos temas. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, a 6 días de ser presentado el Plan de Seguridad y Defensa de la Nación, un nuevo líder social es asesinado en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander. Ante esta sistematicidad en la muerte de los activistas, la respuesta del gobierno, a través del ministro de la Defensa, Guillermo Botero, no deja esperanzas. Detalles a continuación. Una alarma de vulnerabilidad se activó en el norte de Santander tras darse a conocer el asesinato de un nuevo líder social en la noche de este domingo. Mientras se dirigía a su casa, José Arquímedes Moreno, líder comunal de Tibú, fue baleado. Con él, 18 homicidios se suman en lo que va de este año y las posibilidades de protección parecen inexistentes. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo en medios locales que el gobierno no tiene el dinero para garantizar su seguridad. A esto se suma un criticado plan de seguridad y defensa. La estrategia se basa en 4 campos de acción. 1. Disuasión y diplomacia para la defensa y la seguridad. 2. Control institucional del territorio. 3. Desarticular el crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana. Y 4. Institucionalidad para la defensa y la seguridad. Se trata de un plan criticado por movimientos sociales y partidos de oposición. Ahí están los hechos registrados en las últimas horas a propósito de las movilizaciones y de reacciones generalizadas sobre la postura del gobierno. De esto conversamos con nuestra corresponsal en Bogotá, Tatiana Portela. Tatiana, buenas noches. Se generaba expectativa por un encuentro entre el gobierno y líderes sociales, buscando precisamente desde este lado del liderazgo social que estas muertes sistemáticas realmente acaben. ¿Qué se sabe? ¿En qué concluyó esta reunión? Un saludo para usted, Tatiana, y para nuestros televidentes. Hay que hablar primero de lo que está pasando con este plan de defensa y de seguridad del presidente Iván Duque, que sobre eso se concierne la reunión que hoy sostuvieron varios movimientos sociales con ministro de Defensa y Derechos Humanos. El primero de ellos, ya lo usted mencionaba, como un control institucional del territorio, que lo que han dicho movimientos sociales no es más sino la militarización nuevamente de los territorios. Y es que el 1 y el 2 de febrero en la región de Micuamao, esto queda en el departamento de Bolívar, se presentaron enfrentamientos cuando de un momento a otro llegaron militares y se posicionaron en esta región, en Micumao, en este territorio, en el que además aseguran que se violó el VIH, porque los militares llegaron hasta este punto del caserío en las casas de esas personas, se refugiaron y empezaron a disparar, lo que es obviamente violatorio al VIH. Lo que dicen además los pobladores es que frente a esta militarización se viene agudizando todo un plan de estigmatización a los líderes
líderes sociales, y es que en el departamento de Bolívar, en el municipio del sur de Bolívar, se han presentado varias detenciones masivas en contra de líderes sociales que han sido señalados como colaboradores del Ejército de Liberación Nacional, decisión que por supuesto rechazan. Frente a eso se encontraban hoy reunidos con el Ministerio de Defensa para aclarar esta situación, para pedir primero que retiren las tropas de los lugares de los caseríos en donde están las personas refugiadas al ser violatorio al VIH, pero también para exigirle una respuesta a este ministro de Defensa frente a las declaraciones que dio la semana pasada al sostener que el Estado colombiano o el gobierno nacional de Iván Duque no puede garantizarle la seguridad a las comunidades, a esos que se encuentran apartados y que están sufriendo hoy no solamente la presencia de varios grupos armados, sino también la militarización de las zonas. Pero adicionalmente a eso también hay una denuncia muy puntual sobre lo que tiene que ver con este plan de seguridad del presidente Iván Duque. Una de las más fuertes es sobre la red de colaboradores, que recordemos en el mandato del expresidente Álvaro Uribe tuvo varias denuncias porque esta red de colaboradores pertenecían grupos paramilitares que a su vez tenían las listas del DAS, donde señalaban a líderes sociales, sindicalistas, para luego asesinarlos y hacerlos parecer como guerrilleros de la extinta guerrilla de las FARC o del Ejército de Liberación Nacional. Esta propuesta de política de seguridad y defensa es la que critican, esa red de colaboradores que se vendría o que sería reciclada de este gobierno de Iván Duque y del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por eso piden que se desmonte el paramilitarismo, que se desmonte esta red de informantes que agudizará aún más la violencia y por supuesto la militarización en los territorios. Y a todas estas, ¿cuál es el llamado específico a la Fiscalía? Si revisamos cada uno de los casos, Tatiana, prácticamente es casi del 100% del nivel de impunidad. No se sabe quién asesina a los líderes sociales. Es que, Tatiana, en repetidas ocasiones se han visto panfletos de varios grupos paramilitares, entre los que están las Águilas Negras. Lo que dicen las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales es que es necesario que por lo menos la Fiscalía General de la Nación diga quiénes conforman esas Águilas Negras. Pero por supuesto, aquí lo que ha presentado inclusive en repetidas ocasiones el Alto Comisionado por la Paz es que los mayores victimarios de estos líderes sociales son el Ejército de Liberación Nacional. Además, es curioso que mientras el Alto Comisionado Miguel Ceballos sostiene esto, la Fiscalía saca un informe en el que dice que los mayores perpetradores de estos asesinatos son grupos GAO, grupos armados organizados, que lo que dicen organizaciones sociales son grupos paramilitares, que el gobierno nacional, este gobierno de Iván Duque y el exgobierno de Juan Manuel Santos han querido negar durante mucho tiempo. Por eso lo que piden es exactamente que se diga quiénes son estas personas, estos grupos paramilitares, quiénes están conformados, para poder indagar, avanzar en las investigaciones. Y es que recordemos que en el 92% de los casos de asesinatos de líderes sociales hay total impunidad frente a los autores intelectuales. Frente a los autores materiales, lo que hay que decir es lo que dicen movimientos sociales, y es que a pesar de que se capturan a estas personas, son fácilmente recicladas, es decir, se contratan a sicarios permanentemente y se cambian. Si entran a la cárcel, pues de manera inmediata se buscan otras personas para que perpetren esos asesinatos. Y es que si usted se da cuenta, Tatiana, en la mayoría de los asesinatos siempre se dice que han sido personas que se dirigen en moto y disparan contra los líderes sociales, pero sin embargo, como le repito, el 92% de esos casos se encuentran en la total impunidad sin que haya respuesta de la Fiscalía General de la Nación. Hay un modus operandi muy generalizado, si se quiere. De eso ya vamos a conversar con nuestro analista. Gracias, Tatiana. Muy buenas noches. Para el análisis nos acompaña Álvaro Villarraga. Él es politólogo, experto en temas de derechos humanos, de conflicto armado interno. Con nosotros también desde Bogotá. Doctor Villarraga, buenas noches. Tatiana, y a todos en Telesur, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, doctor Villarraga. Déjeme primero preguntarle acerca de las implicaciones que tiene la declaración que da el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, cuando él lo dice en varios medios de comunicación a nivel local en Colombia, que el gobierno no tiene cómo garantizar la seguridad de los líderes sociales. Y vemos esa sistematicidad que de hecho lo confronta a él con otras organizaciones como la Procuraduría, cuando dice el Procurador General de Colombia que evidentemente hay un exterminio de los líderes sociales. El gobierno nacional, a través de varios de sus ministros y el propio presidente, no ha tenido en ningún momento una comprensión real de lo que significa, lo que hay detrás del asesinato sistemático, masivo y grave
de líderes paramilitares en Colombia. Es de tener en cuenta que hay allí unas dinámicas que tienen herencia del paramilitarismo, que tienen un concurso de acciones en todo el territorio nacional supremamente graves, y el gobierno sigue empeñado en tratar de ver esto como hechos de violencia cotidiana, de conflictos como si fueran al seno de la sociedad, y su diagnóstico se reduce a señalar eventuales responsables solo en sectores delincuenciales de carácter privado. Desde luego hay redes mafiosas de carácter privado que se articulan en intereses, tienen nexos con sectores paramilitarismos y en espacios locales y regionales tienen nexos incluso con esferas del propio Estado. En tal sentido, el gobierno nacional no ha reconocido la dimensión de esta problemática, los reales autorios y todo el engranaje que ha significado para hoy más de 400 muertes en el territorio nacional en los últimos 4 años de líderes sociales en distintas regiones del país. Doctor Villarraga, a propósito también de las implicaciones, le pregunto, pareciese que lo que se intenta a través de estas respuestas tan desesperanzadoras, tan descorazonadoras, si se quiere, es que se acabe ese liderazgo a nivel regional por las distintas vías, porque apoyan los procesos de paz que estaban implementándose en sus regiones, o restitución de tierras, etcétera, etcétera. Sin duda alguna, es un hecho no fortuito. Hace parte de esa sistematicidad a que hacemos referencia y que todas las organizaciones de derechos humanos y sociales vienen exigiendo que se reconozca. No son hechos aislados, son hechos clarísimos en las zonas donde se construye la paz, donde dejaron de actuar frentes guerrilleros y controlar territorios de parte de las FARC, donde precisamente debían predominar las garantías pactadas, la libre actuación de ciudadanos, la libre actuación de organizaciones sociales, allí donde deberían emerger nuevos liderazgos que se conviertan en concejalías, en alcaldías, en diputaciones, en líderes políticos, en líderes sociales, son ellos los que vienen siendo golpeados. Es decir, es una acción que busca impedir que se movilice la sociedad, su tejido social, sus organizaciones sociales, sus liderazgos políticos en las zonas exactamente donde se construye la paz. Esto no está sucediendo en otras regiones. Eventualmente hay ciudades o municipios, pero precisamente directamente conectados a los territorios donde se dejó la guerra recientemente y se está construyendo la paz. Doctor Villarraga, y de todo esto, viéndolo desde el Plan de Seguridad Nacional que implementa el gobierno del presidente Iván Duque, ¿cuál será entonces, digamos, la porción de seguridad que realmente le tocaría a los líderes sociales y a aquellos que realmente apuestan por una Colombia en paz y no desde hace tan solo 6 meses volver a hablar de guerra? Hay una gran similitud con respecto a la política de seguridad democrática que durante 8 años del expresidente Uribe bien sabemos lo que dejó para Colombia. El presidente Duque se resiste a aplicar los términos del acuerdo de paz gobierno-FARC, que son muy claros. No solo en beneficio de esta exguerrilla, allí en el punto 3 del acuerdo se crea una Comisión Nacional de Garantías, se crean unos compromisos con disolver las herencias del paramilitarismo, las redes del narcotráfico, con proteger las organizaciones sociales. Sin embargo, a esto no se le da curso. Fue casi un semestre de inacción en que el presidente se resistió a convocar la Comisión Nacional de Garantías y se ha resistido a cumplir los términos del acuerdo. Lanza recientemente, en la semana pasada, una política de seguridad que lamentablemente retoma la política de seguridad del expresidente Uribe. Una política que llevó a detenciones masivas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones masivas a los derechos humanos. Intenta retomar un discurso antiterrorista, aprovechando el reciente atentado que realizaran el ELN en la ciudad de Bogotá, y tiene un elemento también muy peligroso: alerta de un posible conflicto y de un riesgo de conflicto internacional, lo cual parece ser una sugerencia muy clara en esta época donde hay
actos de agresión que se vienen preparando y se vienen cuajando de alguna manera frente a la República Bolivariana de Venezuela. Y en resumen, no hay real dinámica de protección, de garantías, incluso no se actúa en consecuencia con lo que de ello ya en todo caso vía Ministerio Público, vía algunas medidas positivas del anterior gobierno se venían activando. De manera que, como lo ha llamado las Naciones Unidas, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas permanente en Colombia, el gobierno nacional debe responder con integridad a su compromiso de deber y garantía de protección de los líderes sociales, de protección y de respeto a los derechos de la oposición y de los compromisos pactados con la paz, que serían las medidas favorables con recuperar unas mínimas condiciones de garantías y unas mínimas condiciones de vida para la población colombiana, especialmente en los territorios aludidos. Especialmente en las zonas de conflicto, no en Bogotá, Cali ni Medellín, tampoco Barranquilla, en las zonas de conflicto donde realmente se siente esa situación de vulnerabilidad. Doctor Villarraga, gracias, muy buenas noches. A ustedes por estar pendientes de la situación de la construcción en Colombia de la paz y del respeto a los líderes sociales y a la oposición. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, salimos de la frontera de América Latina, Es Noticia España. No cesan los escollos políticos para el gobierno de Pedro Sánchez. Los presupuestos, la unión de la extrema derecha, el quiebre de la izquierda, el asunto catalán le pasan factura. Miembros de su gobierno anuncian un posible anticipo de elecciones, incluso antes de las regionales. Tenemos información, tenemos el análisis. Al volver, en Es Noticia. Declaraciones desde el gobierno de Pedro Sánchez incrementan la incertidumbre sobre su estabilidad y abren la posibilidad de adelantar elecciones generales ante el eventual veto de los presupuestos del Estado de este año 2019. Hasta el momento, esos presupuestos tienen el rechazo de la oposición de centro y derecha y de los partidos independentistas catalanes. Detalles a continuación. La portavoz del gobierno español, Isabel Celaá, advirtió este lunes que si los presupuestos generales del Estado no son aprobados por el Congreso, donde se debatirán la totalidad de las enmiendas a partir de este martes, el tiempo del Ejecutivo será más corto de lo previsto. Ante la compleja situación, se tejen varios escenarios. El que más toma fuerza es el de una convocatoria anticipada de elecciones generales. La fecha que ya se maneja es la del 14 de abril, lo que significa que se celebrarían apenas un mes y medio antes de los comicios europeos, municipales y autonómicos del 26 de mayo. La posibilidad se abre ante la incertidumbre por la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2019. En un mensaje en Twitter, el presidente del gobierno afirmó que los independentistas catalanes y los partidos de derecha votarán contra los presupuestos. Además, el líder socialista aseguró que la independencia de Cataluña ni es constitucional ni la quiere la mayoría de los catalanes. El Partido Socialista tiene un exiguo apoyo parlamentario, con apenas 84 escaños de los 350 del Congreso. La víspera, Pedro Sánchez enfrentó una multitudinaria movilización convocada por los opositores Partido Popular, Ciudadanos y Vox. La extrema derecha le exigió elecciones sin esperar el fin de la legislatura a mitad de 2020 y acusan al Ejecutivo de traición por haber sostenido conversaciones con el gobierno de Cataluña. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, insistió que el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y otros puntos exigidos por los independentistas serán clave como un hipotético apoyo a los presupuestos. Pero los recientes hechos no dan buen augurio. Sánchez rompió el diálogo con Torra y abandonó las negociaciones frente a las presiones de la ultraderecha. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, recordó este lunes que su partido ha insistido al gobierno formar un bloque progresista y sacar adelante los presupuestos con la mayoría que hizo posible la moción de censura contra el conservador Mariano Rajoy en 2018. Iglesias aseguró que ante estos hipotéticos comicios, Podemos saldrá a ganar.
Con las cartas sobre la mesa, cada partido toma posición en una semana crucial para el gobierno de Pedro Sánchez. Ahí están los hechos, vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Carlos Aznares, periodista argentino, director del periódico Resumen Latinoamericano, con nosotros desde Buenos Aires, en Argentina. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a ti y a tu audiencia. Muchísimas gracias. Veíamos allí los distintos hechos, bien lo decíamos, las cartas están sobre la mesa con cada partido político. ¿Qué movidas le quedan al gobierno de Pedro Sánchez en caso tal de que esté pensando en no asumir ese llamado a elecciones anticipadas? Bueno, Pedro Sánchez está hackeado por todos lados. Primero, la manifestación que hubo en Madrid contra su mandato y también contra la idea del independentismo catalán fue muy fuerte. Evidentemente Vox, que es la ultraderecha, o sea, ya con posiciones abiertamente fascistas, está creciendo después de su victoria, la victoria de la derecha en Andalucía. Y en ese sentido, Pedro Sánchez opta por chantajear. Chantajea, por un lado, al independentismo catalán diciéndole: si ustedes no me votan el presupuesto, va a ganar la derecha. Y chantajea a sus propias bases, que le quedan pocas, diciendo: cerremos filas porque, de lo contrario, Vox, el PP y Ciudadanos, toda esta conjunción fascista y neofascista, puede hacerse con el gobierno. No le queda más amparo que Podemos, pero Podemos tampoco le conviene demasiado aliarse con un hombre que, entre otras cosas, entre otras barbaridades, es amigo de Guaidó en Venezuela. O sea que hay muchas contradicciones en todo esto, pero Sánchez, evidentemente, el camino que le queda más seguro es que no haya presupuestos y que las elecciones se anticipen. Y en ese sentido creo que gana la derecha. No tiene el socialismo obrero español, que ya no le queda ni de obrero, ni de español, ni de socialista, poco y nada. No tiene fuerza para ganarle a esta conjunción de derecha que viene golpeando cada vez más. Esto es bastante paradójico, una derecha que se une con la extrema derecha y una izquierda que se quiebra en España. Bueno, lo que tiene de izquierda para los españoles los socialistas. Cada vez menos. Yo creo que está Sánchez, en realidad es un hombre que abreva en la escuela de Felipe González y Alfonso Guerra, eran muy afectos a este tipo de jugarretas, la misma que está haciendo él con Quim Torra en Cataluña. Él lo hacía en su momento también Felipe González y Alfonso Guerra. Yo creo que Sánchez está en caída libre y, salvo un milagro, que no lo veo por dónde pueda pasar, es muy probable que caiga, y que caiga también, obviamente, esa idea de la izquierda que le queda al Partido Socialista. Hay otro tema, que es que mañana empieza el juicio, el gran juicio a los presos políticos catalanes, que son los líderes del independentismo. Y todo este juicio, que ya dicen que se va a adelantar, el jurado dice que lo va a hacer lo más rápido posible, va a coincidir más o menos la sentencia con el 14 de abril, o sea, justamente en ese momento. Y ahí la derecha va a vigorizar su apuesta a denunciar a Pedro Sánchez como cómplice de los catalanes, cosa que no es así, pero ellos están jugando esa carta. ¿Por eso es que se rompen las relaciones en ese intento de diálogo entre Sánchez y Torra? Producto de la presión sobre todo de Vox y de los populares. Sí, el chantaje que le está haciendo Sánchez a Torra, entre otras cosas, no es solamente que gana a la derecha, sino que le dice que los presos catalanes, que van a seguir presos, porque además Sánchez dice tienen que seguir presos porque en realidad el hecho de los que se los acusa, que fue el 1 de octubre, cuando hubo una votación contra la violencia y hubo una votación que ganaron los catalanes por la independencia, Sánchez le dice, esos presos no van a volver a Cataluña, porque hay toda una idea de que los presos
vuelvan a cumplir con su prisión en Cataluña. Si gana la derecha, ustedes van a quedarse aquí en Madrid. Y esa es otra parte del chantaje. Torra obviamente no está para ese tipo de propuestas y ya le dijo a Sánchez que no va a votar, porque él lo que quiere la mayoría del pueblo catalán es que se respeten sus derechos a la autodeterminación y se libere a los presos catalanes. Hoy una encuesta está dando que el independentismo catalán, los tres partidos juntos, o sea, el PDeCAT, Esquerra Republicana y la CUP, están, en caso de elección anticipada, sacarían entre 72 y 73 escaños, mayoría absoluta, y le ganarían a toda la oposición. Y Vox, que está pujando en casi todo el Estado español, no entraría en Cataluña, sacaría un 2% y quedaría fuera. O sea que la fuerza del independentismo cada vez es mayor. A todas estas hay algo bastante paradójico, y ya me salgo específicamente de España para mirarlo en el macro de la geopolítica, cómo se mueve una cosa a nivel interno, pero cómo la política exterior del gobierno de Pedro Sánchez es tan errática, si se quiere, porque no maneja el mismo hilo conductor. De un lado está la situación con los independentistas catalanes. De hecho, teníamos algunos carteles de personas que decían los golpistas deben ir a la cárcel, y vemos que mañana evidentemente será una jornada importante por el inicio del juicio. Pero a quien se autoproclama como presidente de una nación, en este caso Venezuela, el gobierno de España lo reconoce. Sí, es evidente. Ahí está la gran paradoja que sufre el señor Sánchez. Se preocupa más por Venezuela y su patio interno está absolutamente como decíamos recién, muy desordenado. ¿Y desde dónde puede hablar Pedro Sánchez de restaurar la democracia en Venezuela cuando él ejerce el gobierno en minoría y además está atacando la posibilidad de autodeterminación de un pueblo que lo está pidiendo a gritos? No solamente Cataluña, sino que también al País Vasco, y se le viene en picada muchos de las provincias llamadas españolas, que en realidad son naciones ocupadas por España. Y esto es lo que teme la derecha, y por eso la derecha va a apretar, va a poner el pie en el acelerador, lo va a correr a Sánchez y va a tratar de gobernar con mano dura. Pero Cataluña yo creo que avanza firmemente hacia realmente lograr su independencia y salirse de esa atadura que realmente la sojuga, que es España, económica, política y socialmente. Me queda algo por preguntarte, y ya a nivel interno, ¿qué es lo mejor realmente que puede pasarle al independentismo catalán ante un escenario tan complejo? ¿O realmente da lo mismo si es el gobierno de Pedro Sánchez, los socialistas en el gobierno, o los populares, o Ciudadanos, o Vox? Lamentablemente, hasta lo que se dice lo mejor de la izquierda española, que Podemos, yo tengo mis dudas sobre eso, pero no viene al caso esto, pero digo, hasta ellos no reconocen la posibilidad del independentismo catalán, y ellos apuestan a una España unida. Y España no puede ser unida porque España es un conjunto de naciones conquistadas a sangre y fuego por el imperialismo español, desde hace mucho tiempo, desde hace siglos, y ahora hay rebelión en la casa, y en ese sentido Cataluña, el País Vasco son los primeros que han dado el puntapié y avanzan con el apoyo mayoritario de su pueblo, porque lo que no puede negar Pedro Sánchez ni ninguno de los que gobiernan en Madrid es que el pueblo catalán no está empoderado para liberarse de lo que es hasta ahora una cadena muy pesada. Y Cataluña tiene posibilidades de ser un Estado independiente en una Europa en la cual están surgiendo otras naciones que plantean exactamente lo mismo que ellos. Muchas gracias, Carlos, por ese análisis. Muy interesante la situación que se vive en España. Veremos lo que sucede en los próximos días. Muy buenas noches. Gracias a ti. Hasta luego. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver de regreso en nuestra América Latina, es Noticia Venezuela. Más de 2 millones de personas han firmado por la no intervención militar en el país suramericano.
plazas y parques son epicentro de un momento decisivo entre la guerra y la paz. En ese contexto, les contamos cuál es la percepción del pueblo sobre los hechos de las últimas semanas. Desde un momento claro, la autoproclamación del diputado de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, como presidente del país. En minutos después de la pausa conversaremos con el vicepresidente de Planificación de Venezuela, Ricardo Menéndez. Al volver en el Noticias, sigan con nosotros. En Noticia Venezuela, la Unión Cívico-Militar se moviliza en rechazo al intervencionismo de Estados Unidos y despliega actividades que van desde concentraciones, recolección de firmas, ejercicios militares. Todo con un mensaje cohesionado de paz, diálogo y soberanía. Detalles a continuación. Desde que el pasado 23 de enero el presidente venezolano denunciara el intento golpista de Estados Unidos, la Unión Cívica y Militar se ha movilizado para prepararse ante una eventual intervención militar. En este contexto, con más de 2 millones de efectivos y milicianos, se realizaron el pasado domingo los ejercicios militares Bicentenario de Angostura 2019, que se extenderán hasta el próximo viernes. Pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana Unida, controlando, defendiendo el territorio nacional, palmo a palmo, desplegados, con un gran plan integral para que nuestra patria se sienta protegida, segura. Yo llamo a todo el pueblo de Venezuela, llamo a la mujer venezolana, llamo a la juventud venezolana, llamo a los hombres a incorporarse a este plan nacional integral de defensa de la soberanía y la paz. Otra muestra de la defensa de la soberanía son las jornadas de recolección de firmas para exigir a Estados Unidos que deje a Venezuela en paz. Dichas rúbricas irán acompañadas por una carta destinada al pueblo estadounidense, redactada por el mandatario nacional y hecha pública para conocimiento de los firmantes. Y como les adelantábamos antes de la pausa, ¿cuál es la percepción del pueblo venezolano desde una fecha clave, el pasado 23 de enero, cuando se autoproclamaba presidente de la nación, presidente interino, el diputado Juan Guaidó en desacato? Vamos a profundizar en ello con Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación de Venezuela. Ministro, buenas noches, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Un informe que hoy ustedes lo dan a conocer al público venezolano. Sí, correcto. Hemos visto un trabajo que se ha venido haciendo desde hace algún tiempo y tiene que ver con el análisis del pensamiento bolivariano en la población venezolana. Esto es un aspecto que es sumamente importante. Hemos concluido una parte de un estudio que venimos efectuando desde hace 2 años y es precisamente el arraigo del pensamiento bolivariano, el arraigo del pensamiento antiimperialista en nuestro país y tenemos algunos resultados que quisiéramos compartir, sobre todo por lo que ha venido ocurriendo precisamente a partir del inicio del presente año. Cerca de la década del 40 en Venezuela se vino haciendo mucho énfasis desde el punto de vista internacional en el análisis de lo que significaba la sociología, la visión del venezolano. Esto es así que la Fundación Rockefeller en aquel momento vino haciendo estudios sobre la personalidad, sobre la manera en que el venezolano procesaba el sentimiento patriótico y cómo precisamente el pensamiento bolivariano estaba tan arraigado. A partir de ese momento, esa intención de la Fundación Rockefeller no era cándido, no era una intención pura, sino que sencillamente era ver cómo lograban penetrar, cómo lograban avanzar desde el punto de vista de lo que era precisamente el pensamiento imperialista en función de nuestro país. Posteriormente el comandante Chávez enarbola todo lo que es una visión bolivariana, todo lo que es una visión de defensa de la soberanía de nuestro país y nosotros hemos visto cómo desde este año, pero prácticamente que ha sido un continuado, pero con un énfasis muy grande este año, se ha venido planteando un aceleramiento desde el punto de vista de la visión injerencista, de la visión imperialista de nuestro país. Si tú me permites, quisiera compartir algunos elementos.
varias personas, incluso que nos escuchan a nivel internacional, podrían decir qué tontería tan grande que en manifestaciones de sectores de oposición se pueda pretender, por ejemplo, poner la bandera de Estados Unidos o que se pretenda disponer algunas imágenes como, por ejemplo, la Estatua de la Libertad disfrazada de la bandera de Venezuela. Estos son símbolos de manifestaciones que se efectuaron en nuestro país. Por ejemplo, estuvo una manifestación en la avenida, ahí en Las Mercedes, donde estaba en la propia tarima la bandera de Estados Unidos. Posteriormente vemos otras manifestaciones también donde se disfrazaron, en el caso de la Estatua de la Libertad, y posteriormente algunas donde incluso dispusieron poner las banderas, en el caso de Estados Unidos, y quitar la bandera de Venezuela. Uno viera esas imágenes y uno podría pensar, ¿será que tanta torpeza puede estar junta? ¿Será que esos son hechos casuales, son hechos aislados? Y resulta que podríamos estar en presencia de un auténtico guión cinematográfico donde ya sencillamente no importa la opinión, no importa la política, no importa en lo más mínimo ningún tema de la racionalidad desde el punto de vista político, sino que sencillamente una gente decidió que su política exterior la hacía como un guión cinematográfico. Y ellos necesitan en este momento, parte de ese guión cinematográfico es el supuesto casi como si se estuviera implorando desde el punto de vista de Venezuela una invasión, prácticamente como si hubiese una especie de revuelta enorme en el territorio venezolano, prácticamente que nos estuviésemos sacando los ojos dentro de los venezolanos, una auténtica guerra civil desatada, y vienen por supuesto los cándidos señores a imponer la paz y que estuviese pedido por sectores de la oposición ese proceso intervencionista. Si le pregunto, ministro, ¿cuál es de estas imágenes que evidentemente todas tienen un valor simbólico, resulta ser la más grave, cuál sería? Bueno, ahí lo grave es que se estaba tratando de imaginar, de disponer en una batalla que tiene un componente mediático muy importante. Uno, que Venezuela es un territorio en caos. Y dos, que un sector de la población o que la población estuviese pidiendo prácticamente que un proceso de intervención. El otro supuesto es el de la teoría de la ayuda humanitaria, pero si me permites eso, tocarlo un poco más adelante. Y resulta que esas imágenes, esos valores, ese guión cinematográfico que está dispuesto contrasta con resultados que hemos recogido apenas recientes, el jueves pasado, y que son un corte de un estudio del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada de nuestro país, donde se ha venido efectuando durante 2 años de manera sostenida un conjunto de encuestas, sobre todo para tratar de analizar lo que es la psicología, lo que es la sociología del venezolano y el arraigo que tiene el pensamiento desde el punto de vista bolivariano. Si me permite, aquí hay solamente unos tips de resultados que tiene este estudio, que tiene una base estadística, un recorrido desde el punto de vista de su muestra a nivel nacional. Por ejemplo, aquí está una pregunta. Contrasta sobre todo para que lo veamos a nivel internacional. Estos son resultados concretos de una encuesta de campo. ¿Está usted de acuerdo con que otro país decida por el pueblo su destino? Es decir, que existan procesos injerencistas en Venezuela. En Venezuela el 77% está en desacuerdo. Es decir, que el 77% no está de acuerdo con un proceso de injerencia en función del territorio venezolano. Eso evidentemente contrasta las tesis que se han venido planteando. Estamos hablando de prácticamente un 80% de la población manifestando ese desacuerdo. Veamos otra pregunta. No importa si se es chavista o si se es opositor. Absolutamente, es un tema muy importante. La pregunta reúne población independientemente de la posición política. Y ahí estamos teniendo prácticamente una posición consensuada, como la vamos a ver en otras preguntas, donde no importa si la población es chavista o no es chavista, el pensamiento antiimperialista, la visión antiinjerencista, es una posición que está arraigada desde el punto de vista de la venezolanidad. Es un tema que es propio del pensamiento bolivariano y que forma parte de la construcción de que es ser venezolano. Ser venezolano significa el pensamiento bolivariano, significa una concepción sobre la humanidad, una concepción sobre la solidaridad. Son temas arraigados desde el punto de vista de nacionalidad. ¿Me permites otro planteamiento? Aquí está otra pregunta. Dice, a continuación se le hace unos supuestos a la población que se encuesta y se dice, ¿usted está de acuerdo con las sanciones económicas y financieras de Estados Unidos? 87% de la población está en desacuerdo con las sanciones. Clarísimo el mensaje del pueblo venezolano. Exactamente. Otra de las preguntas que se formula en el instrumento es, ante una invasión militar a Venezuela, ¿usted estaría de acuerdo? 92% está en desacuerdo con ese supuesto. Hay una guerra psicológica que se ha venido imponiendo con Venezuela. Prácticamente que todos los sábados y domingos salen unas tropas de los WhatsApp y de los
Twitter e invaden el territorio venezolano. Prácticamente estamos como si en el puente ahí, en la frontera entre Colombia y Venezuela hubiese contenedores por millones prácticamente que esperando para arribar. Hay una guerra psicológica como un escenario que tienen concebido en contra de nuestro país. Sin embargo, esta es la realidad de lo que está respondiendo. Insistimos, no importa si la población es chavista o es antichavista, es la posición sobre la no injerencia en el territorio venezolano. Otras preguntas que se formulan, estas son preguntas ya vinculadas al contexto de actualidad, 3 preguntas para que podamos contrastar 3 temas distintos. La primera de ellas, ¿está usted de acuerdo con mantener una oficina de intereses de Estados Unidos en Venezuela? 54% de la población está de acuerdo con que se mantenga esa oficina de intereses de Estados Unidos y que Venezuela lo mantenga en Estados Unidos. ¿Usted está de acuerdo con la ruptura de las relaciones de Estados Unidos ante el desconocimiento de ese gobierno sobre las elecciones del 20 de mayo? El 59% de la población está de acuerdo con la ruptura de las relaciones de Estados Unidos a partir del supuesto de desconocimiento de las elecciones del 20 de mayo pasado. Y otra pregunta que se formula, ¿usted cree que el resultado ante la OEA y en la Organización de Estados y en la ONU es favorable al gobierno del presidente Nicolás Maduro? 61% de la población manifiesta que es favorable. Insistimos, ahí está recogido público chavista y antichavista. Está recogido una posición desde el punto de vista del país. Permítame, le pregunto algo con respecto a esta lámina, ministro, porque usted comenzaba contándonos de la historia, venía de hecho desde los años 40 hasta este momento. ¿Esto implica conciencia política? El entendimiento de la situación que vive en este momento el país en el contexto global, muy, digamos, en la otra orilla, muy distante de la postura de los medios de comunicación. Indudablemente, nosotros podríamos ver, y seguramente en el tiempo, un poco más adelante, veremos qué es lo que se ha hecho, la guerra inclemente que se ha hecho contra el pueblo de Venezuela. Y podríamos ver cómo hay una base histórica, que es precisamente el pensamiento bolivariano, el sentimiento patriota. Ese estudio que hablábamos de la Fundación Rockefeller, lo que trataba de desentrañar era cómo era posible que en un país que se había traicionado tanto el pensamiento de Bolívar, la tradición a Bolívar, la tradición a Zamora, perdurara la visión precisamente patriótica. Eso era el elemento. ¿Y por qué lo buscaban? Porque necesitaban hacerse de este territorio precisamente para sus intereses. Ese era el objetivo fundamental. Ahora ellos se encuentran con una nueva situación. Hace falta, en el caso de ellos, cómo agarran y hacen y socavan las bases desde el punto de vista del esquema bolivariano, cómo perturban todo el esquema que se ha venido configurando en nuestro país. E indudablemente un hito desde el punto de vista de la historia de Venezuela es que el comandante Chávez bajó a Bolívar de las estatuas, lo bajó del bronce y lo convirtió en una persona que está en las calles con nosotros, construyendo un proyecto de país. Entonces hay una construcción que se ha venido haciendo en todos estos años, durante todos estos años se ha venido ocurriendo esa construcción, pero nosotros podríamos decir que desde el año 2013 al presente, ese guión cinematográfico ha tenido unas particularidades. La primera particularidad tuvo que ver precisamente, y para nombrar unos pocos hechos, iniciando enero del 2014, exactamente mañana cumplimos años de eso. El 12 de febrero del 2014 arrancaron las guarimbas violentas en Venezuela. ¿Cuál fue el objetivo del inicio de las guarimbas violentas en Venezuela? Era decir que era un país ingobernable y que como era ingobernable tenía que ser pacificado por los esquemas internacionales. Posteriormente arrancaron, ahí mismo, 2015, arranca el decreto de Obama, arranca la operación Tenaza con Guayana, arranca la operación Tenaza con Colombia y arranca todo lo que ellos empezaron desde el año 2015 a llamar la crisis humanitaria. Año 2015 arrancan con la tesis de la crisis humanitaria y como hay una crisis humanitaria hace falta nuevamente intervenir a Venezuela. Se encuentran con una dificultad, han hecho 6 años de guerra económica, evidentemente los venezolanos padecemos una guerra económica, padecemos la dificultad de una guerra económica, un dólar y una inflación inducida por sectores de la oposición, un bloqueo financiero que se ufanan, sectores de oposición que ellos lo han pedido a nivel internacional. Está Borges viviendo en Bogotá, que ha pedido internacionalmente el bloqueo económico y financiero de nuestro país y sin embargo se encuentran con un tema. Este es un pueblo que asume que los problemas se deben resolver en paz y que asume una posición en contra de la injerencia. Si me permite, el entendimiento de este resultado. Claro, adelante. Absolutamente. Y yo quisiera adicionalmente que pudiéramos ver un momento otro de las construcciones que se han pretendido. Otra de las construcciones es donde supuestamente hay una pérdida de la base popular del chavismo y que esa pérdida de la base popular del chavismo hace que, y por eso lo hicieron quirúrgicamente, contratando a pranes en
barrios, en urbanizaciones populares en Caracas, para decir que había disturbios en urbanizaciones populares. Recordemos las noches previas, el 22 y el 21 de enero, previo precisamente a lo que fueron algunas movilizaciones, donde se generaron algunos disturbios en zonas populares. Bueno, aquí veíamos esta respuesta, 54%, 59%, 61%, en desacuerdo con lo que son las posiciones injerencistas. Ahora bien, esta parte, estos gráficos de barra, lo que nos indican cada uno de los colores es dónde están las respuestas afirmativas en función del estrato social o la tipología urbana que habita la persona. Aquí está, por ejemplo, los que viven en Casco Central, los que viven en barrio, los que viven en barrio consolidado, los que viven en la Gran Misión Vivienda Venezuela, en urbanizaciones hechas por el Estado y en urbanización privada. Este grueso que está acá, fíjate, esta área enorme que responde afirmativamente equivale al 82% de la población y habita en barrio consolidado y urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Es decir, que la base social de la revolución en medio de la profunda agresión que se ha generado con nuestro pueblo perdura precisamente como una consistencia. Es un pueblo que está restiado con asumir el compromiso como país. Dos temas adicionales, si me permite. Antes de esto, permítame preguntarle algo. Y con respecto a la otra matriz de opinión, aquellos que intentan decir ahora son niní, no son chavistas, no son opositores y son niní. Es decir, ¿realmente existe, después de ver un altísimo nivel de politización en Venezuela por parte de la población en general, si existe un niní? Sí, escaparía un poco a estos temas, pero para responder eso, el componente de los niní es de alguna manera una procura de una intencionalidad política de sectores de oposición en nuestro país. Yo quisiera decir por qué. La gran construcción, la gran victoria del comandante Chávez es que todos asumiéramos la política, que el ciudadano de a pie asumiera que él era político, asumiera que la política no era un tema de unas élites y que para que pueda existir una democracia participativa y protagónica, todos tenemos que ser contestes del hecho político y que no podía ser delegado en nadie. Cuando se genera precisamente la perturbación sobre el hecho político, cuando se generan los procesos de frustración, de afectación desde el punto de vista de la política, surgen precisamente los llamados sectores niní, que son una expresión de no estoy con esto, no estoy con aquello. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos los estudios, vemos que sí hay una posición política en cada una de las personas que está expresando su posición. Sin embargo, sea independientemente del estrato social, sea independiente la posición política que se tenga, estamos hablando de una posición que está mayoritariamente en contra de cualquier acción injerencista. Es un tema muy importante que lo tengamos desde el punto de vista internacional. Quienes nos escuchan en cualquier parte del mundo, nosotros tenemos un pueblo que parte de esa concepción desde el punto de vista sola. Esa es la gran discusión que tendrán los gringos. ¿Cómo hacen con un país que es mayoritariamente asume que tiene derecho a la autodeterminación y que tiene derecho a resolver sus problemas? Si me permites, para completar esa secuencia, nosotros tenemos como ejemplo la posición de Venezuela sobre el diálogo. Estamos hablando de la semana pasada, jueves de la semana pasada. El 70% de la población asume que es necesario un amplio proceso de diálogo nacional. Ahora, ¿qué ocurrió con el imperio? ¿Qué es lo que le manda a decir el imperio a todo su... Que no dialoguen. Que no pueden dialogar. Exactamente. Apenas empezaron los procesos de diálogo, acercamiento, te le dicen, no, nadie puede dialogar, nadie puede sentarse, nadie puede conversar. Es una posición... En desacuerdo al diálogo, 18,8%. En desacuerdo, 18, y el no responde, 11 puntos, que, bueno, corresponde precisamente al factor de no respuesta. Adicionalmente, tú le preguntas a la gente, ¿quiénes son los que están comprometidos con el diálogo? Y resulta que asumen indistintamente la posición política. Fíjate, es muy curioso, no solamente somos los chavistas, que el primer punto es ¿qué tan comprometidos están con el proceso de diálogo? El presidente de la República, el primero. El segundo, el chavismo. Luego tenemos la oposición, tiene 11 puntos. Estados Unidos, 8%. Conferencia Episcopal desaparece del mapa con 14 puntos. Entonces, estamos hablando de precisamente la posición. El reconocimiento del diálogo como un pilar del gobierno. Bueno, estamos hablando del diálogo como un pilar de la sociedad venezolana. Es un tema muy importante. Cuando asumimos el proceso de diálogo, estamos hablando de entendernos.
Estamos hablando precisamente de la posición de ir a sentarnos y no tener una pistola puesta en la cabeza, no tener un prejuicio de qué es lo que debe ocurrir, o el diálogo de yo solamente me siento si aceptas lo que voy a plantear. Eso al final es un chantaje desde el punto de vista de modelo de país. ¿Qué es lo que tenemos a ciencia cierta? Estamos asumiendo, y es muy importante, sobre todo en las matrices internacionales, quienes nos escuchan, estamos asumiendo, por una parte, una visión de un país que prácticamente estuviese en situación caótica y en situación de guerra concebida a lo interno. Y que como existe esa situación caótica, esa situación de guerra, sale una gente, ¿no?, a protestar, a manifestar, porque esa es la matriz que prestan otros medios internacionales. Sale una gente a protestar, a manifestar, y agarran y prácticamente que imploran que vengan los gringos. Y prácticamente que enarbolan los valores, ¿no?, para que vengan y se venga la Estatua de la Libertad, y añoran tanto que vengan las tropas invasoras, ¿no?, que ni siquiera son invasoras, son tropas para poner la paz. Y entonces se genera todo un tinglado, ¿no?, para que agarre y se genere el esquema, el pretexto para ese esquema intervencionista. Y adicionalmente, como hay unos padecimientos de dificultades desde el punto de vista económico, ellos que son cándidos, que no tienen nada que ver con ninguna afectación económica de nuestro pueblo, que no han hecho nada por perturbar la economía de nuestro país, ellos agarran y disponen una ayuda humanitaria de 20 millones de dólares. Solamente para decir algo y para que quienes nos escuchen puedan ver el orden de magnitud de la economía venezolana. En el año 2012, para dar una cifra, las importaciones en Venezuela son de 42.000 millones de dólares. 42.000 millones de dólares. Ellos disponen de una ayuda de 20 millones de dólares. Las importaciones en años recientes han estado entre 30, 20.000 millones de dólares. Solamente el proceso de los CLAP, que es permanentemente el carácter humanitario de la revolución bolivariana ante la agresión de la guerra económica, son cada mes, cerca de 20 veces esa cantidad que ellos plantean como su gran visión desde el punto de vista de desarrollo. Ante eso, nosotros vemos algo claro y sencillo. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde el punto de vista del pasado reciente en nuestro país? El sabotaje petrolero generó pérdidas económicas para la República de más de 20.000 millones de dólares. Sabotaje petrolero. Desde los últimos 3 años, solamente en pérdidas económicas por Producto Interno, sin contar todavía Producto Interno Bruto, pero solamente pérdidas económicas, son 23.000 millones de dólares adicionales. Solamente la afectación de lo que pretenden con Citgo, ellos como la quieren rematar, dicen 7.000 millones, esos son más de 15.000 millones de dólares que cuesta el caso de Citgo. Solamente en esos 3 puntos estamos hablando de pérdidas de más de 60.000 millones de dólares que han generado ellos a nuestro país. Y ahora ellos, que nos generan perturbaciones en la economía, que nos generan el dólar paralelo de la oposición venezolana, que nos generan los procesos inflacionarios de la oposición venezolana, ellos que agarran y generan más del 40% de los productos de nuestro país, lo llevan por contrabando de extracción hacia Colombia, ellos cándidos y limpios ahora vienen a hacernos una propuesta de ayuda humanitaria. La propuesta de nosotros es muy clara y muy sencilla. Cesen los crímenes de guerra. Cese la agresión contra el pueblo venezolano. Si nos quieren ayudar, que cese la agresión que han venido generando contra el pueblo de Venezuela. Ese es el llamado claro y sencillo que hace un pueblo que pide que sencillamente dejen a nuestro país en paz y que nosotros resolvamos los temas centrales que tienen que ver con la economía, con resolver los temas de la inflación, con resolver los temas precisamente de lo que ellos han querido socavar para implosionar la economía de Venezuela. Y a manera muy breve también de conclusión, ministro, el verdugo tratando de salvar al país, de acuerdo a lo que vemos con este resultado, no le ha funcionado. Mira, no ha funcionado, pero tú dices el verdugo y vale la pena las referencias de la historia. El cinismo es tan grande que ellos fueron a ayudar a Irak y agarraron y lo bombardearon y devastaron Irak completamente. Y después hicieron los convenios de ayuda humanitaria para que el vicepresidente de ese país y las compañías constructoras de ese país fueran a reconstruir lo que ellos habían destruido. ¿Eso es lo que pretenden con nosotros? No, eso no es lo que van a conseguir con nosotros. Aquí hay un pueblo digno. Y lo más importante, y es importante que esto se difunda y lo vean todas las personas en el mundo, es que acá en Venezuela, humildemente, estamos diciendo que se puede y lo vamos a lograr. Muchas gracias, ministro. Un placer y muy buenas noches. Gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Se registró más allá de la frontera de América Latina. Con eso los dejamos. Hasta mañana.